Hechos capítulo 26, versículo 26. Amén. Y leemos la palabra del Señor, toda reverencia en esta hermosa tarde. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Pueden sentarse en esta tarde. Quiero considerar el tema en esta tarde, pruebas de la resurrección de Cristo. Y vamos a ir por la Biblia, y usted puede anotar los versículos para que luego en sus hogares los pueda repasar. Y vamos a presentarle pruebas de la resurrección de Cristo. En el capítulo 26 de Hechos, Lucas registra por tercera vez el testimonio de la conversión de Pablo. Y la razón por la cual Lucas la da 3 veces es fácil de entender. Aparte de la muerte y resurrección de Cristo, no hay otro evento histórico de la cristiandad que sea, después de la resurrección de Cristo, la conversión del apóstol Pablo. ¿Por qué sucede esto? Cuando vamos a la vida de Pablo, era un enemigo, ¿verdad que sí?, de la iglesia, perseguidor. Buscaba a cristianos para entregarlos al sistema, para darle muerte. Sin embargo, Lucas aquí está registrando por tercera vez la conversión de Pablo, antes conocido, ¿verdad?, como Saulo, ahora Pablo, y los cambios radicales en la vida de este hombre. Pablo había sido arrestado porque él predicaba. Se convierte en un predicador. Y cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 25 y el versículo 19, él predicaba de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y cuando usted ve ese versículo 19 dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Pablo ahora predicaba del Cristo vivo. Y ahora Pablo se paró con sus manos encadenadas. En el versículo 26 que leímos en el capítulo 26 de Hechos, en esta ocasión se encontraba con sus manos encadenadas el apóstol Pablo ante el rey Agripa. El mismo Agripa era un hombre judío. Por lo tanto, Pablo defendía lo que predicaba, basado en las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Pablo ahora también defendía a sí mismo diciendo que el rey Agripa ya sabía sobre la crucifixión de Jesucristo. Y aún va más allá. Le está diciendo que él sabía también de la resurrección de Jesucristo. La crucifixión y la resurrección de Cristo habían tomado lugar casi 30 años antes, y todos los judíos sabían de ello, incluyendo al rey Agripa. Así que Pablo dijo, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza,
porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo una expresión griega común. Y le está diciendo, en otras palabras, usted sabe lo que sucedió. Usted sabe que aquel que llevaron allí sobre el madero y luego lo llevaron a la tumba, resucitó y está vivo. Le está diciendo, usted no es un hombre ignorante, usted sabe de qué le estoy hablando, del Cristo resucitado. Y el ministerio de Jesús, antes de ser crucificado, era uno ampliamente conocido en Palestina. Las multitudes le seguían. Y Agripa debía haber oído acerca de Jesús, siendo el rey. Claro que sabía acerca de Jesús. Y también se enteró de la muerte y la resurrección de Jesús. Claro que sí. Porque tenían muchos testigos que no se quedaron ¿qué? Callados. Comenzaron a hablar del Cristo que murió y resucitó. Cristo está vivo. Cristo está vivo. ¿Cuántos lo creen? Pues denle un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa tarde del Señor. Y el evangelio cristiano ahora ya se había proclamado por 3 décadas. En este versículo, cuando vamos a la historia, ellos proclamando del Cristo que murió, pero resucitó. Y se había regado por todos los rincones. Hombres, mujeres, damas, niños, escuchando del Cristo resucitado. Mucha gente hoy piensa que la resurrección de Cristo era un evento opaco o conocido solamente por sus discípulos, pero no. No era solamente conocido por sus discípulos. Todo judío en Israel sabía acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo judío. Y había hablado de ella por todo el mundo romano, casi por 30 años. La resurrección de Cristo no se había guardado en secreto. Se había proclamado por diferentes lugares, porque había unos testigos que fueron a la tumba y la tumba estaba, ¿cómo estaba la tumba? Y aún la piedra removida. Y hubo 2 terremotos, ¿verdad que sí? Sí, 2 terremotos. Y en eso es importante saber, porque aquellos que le buscaron encontraron que los ungüentos estaban allí. Pero hay algún detalle interesante. El sudario de Jesús en la cruz, en la tumba, no estaba junto con los ungüentos. Estaba doblado, separado. Entonces, cuando uno va a la cultura hebrea, judía, dice que cuando el señor de la casa estaba reunido comiendo y le llevaban todo ahí a la mesa, pues usaba el sudario, se limpiaba y lo tiraba al suelo. Cuando venían los siervos era indicativo que ya terminó, ya pueden recoger todo. Pero cuando llegaban y estaban viendo el sudario que estaba sobre la mesa, dobladito en una parte, ellos sabían, no podemos recoger porque el Señor vuelve. ¿Usted entendió? La hermana Liz María solamente entendió. Cuando ellos entraron a la tumba, los ungüentos estaban separados, pero el sudario estaba dobladito en una esquina, diciéndole a la cultura, yo vuelvo. No he terminado, yo vuelvo. Yo me levanté, yo vuelvo por ti. Yo vuelvo por tu familia, aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.
Y el detalle es que iba Pedro, ¿verdad? Iba corriendo hacia la tumba. Y de momento el otro discípulo le pasó rapidito, se detuvo. Y el Señor estaba diciendo, la tumba, quiero que la visite porque es para aquellos que son todavía un poco desobedientes, que no se quieren someter, como para aquellos que me aman con todo el corazón. Porque en la tumba van a encontrar una esperanza, que yo vuelvo, yo estoy vivo, yo vuelvo para transformarte, yo vuelvo para levantarte. Oh, ¿cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Y el apóstol Pablo le está hablando aquí. Todos los judíos en Israel sabían de la resurrección de Cristo. Se había hablado aún al mundo romano por casi 30 años. La resurrección de Cristo no era un secreto, era a vivas voces, todos sabían. Todo lo que se había dicho acerca de Jesús fue en la mera capital de la nación. Allí los testigos estaban, el Sanedrín estaba allí, estaba Pilato, el gobernador romano. Estuvieron involucrados y Jesús era una figura nacional. Las multitudes le seguían, cuya fama llenaba las tierras alrededor. No en algún rincón, sino no era un asunto pequeño, no era algo opaco cual nadie sabía nada, sino que toda una nación sabía que aquel que fue a la cruz un día habló. Y en el Antiguo Testamento profetas hablaron, vendrá uno que entregará su vida, pero al tercer día resucitará. Ese Jesús caminó en la tierra, ese Jesús estuvo sanando a las multitudes, levantando al caído, pero también llegó allí a la tumba, resucitó, está vivo y viene otra vez por su pueblo. Aleluya. Y aún esto llegó al alcance del rey Agripa. Y por eso el apóstol Pablo le dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En otras palabras, ¿en qué rincón no se ha hablado del Cristo resucitado? Sabía que los enemigos de Cristo tuvieron 3 décadas para probar que Él no se había alzado entre los muertos. Los enemigos de Cristo. Y aún así habían fallado. No importa cuán fuertes eran o todo lo que ellos hicieron para que nadie se enterara, nadie supiera que Jesús resucitó. Entonces, que llegó un momento dado que ellos sobornaron a soldados. Sobornaron y lo que hoy en día todavía se conoce, se regó, robaron su cuerpo, lo movieron. Alguien se lo llevó. Cometieron extorsión el gobierno romano para que la gente dijera, no, Él no resucitó. Porque habían tantos testigos. Sabían que Él resucitó. Pero el imperio quería detener que no llegara a los oídos del pueblo. Pero ya era demasiado tarde. Había muchos testigos que estaban hablando del Cristo que resucitó y se les presentó a los apóstoles. Ese Cristo vive. La resurrección de Cristo es la fundación de la fe del cristianismo. Si el cuerpo de Cristo no se levantó de la tumba, no hay base en la fe cristiana. El mismo apóstol Pablo dijo en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, sin valor es también vuestra fe. El apóstol Pablo habló estas palabras en el primer libro de Corintios. Con razón los enemigos de Cristo habían tratado tanto probar la falsa y decir, Él no resucitó. Y todos fracasaron. 3 razones por que los enemigos de Cristo fracasaron. Y hay unas evidencias que ellos no ocultaron. La primera evidencia es el sepulcro estaba vacío.
el sepulcro estaba vacío. Cuando usted va a la palabra del Señor, dice que el sepulcro estaba vacío. 3 días después de la muerte de Cristo, se levanta, el sepulcro está vacío. Y esto provoca lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 12 al 15. Y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hay muchos que dicen: no, el cuerpo lo robaron, se lo llevaron. Pero ese argumento no convenció a mucha gente. No convenció a mucha gente. Porque el evangelio seguía ¿qué? Expandiéndose, creciendo. Cada día se añadían a la iglesia los que eran de ser salvos. Y esos que se añadían comenzaban a hablar del Cristo resucitado. Y los enemigos, buscando las formas, las maneras de detener, no podían. Ya era demasiado tarde. Cuando uno va al sentido común, ¿sabe? Los discípulos no probaron que su cuerpo pretendía resucitar, sino que ellos fueron testigos, porque se les apareció. ¿Sabe? Y cuando uno es testigo, por más que quiera el sistema convencerte y traer otra idea, ya fuiste testigo, ya estás viendo, no te va a mover. Por más que el sistema buscara que ellos negaran la resurrección, no, lo vimos. Vive. Y entonces, que podemos ver que aún Pilato les dijo que llevaran guardias a la tumba, porque ellos sabían que había un mensaje, que al tercer día iba a resucitar. Y enviaron más guardias para ver qué iba a suceder, como que lo aguantaran allí. Pero la verdad es que los líderes religiosos tomaron medidas extremas y dijeron que el cuerpo fue robado. Y comenzaron a regar ese mensaje. Pero ¿sabe algo? El sepulcro está vacío. La tumba está vacía. La primera evidencia, la tumba está vacía. Cristo se levantó entre los muertos. Él vive. Él vive. Y no solamente se levantó entre los muertos, sino que el segundo punto son los relatos de los testigos oculares. Cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos no tenían esperanzas. Los discípulos dejaron ¿qué? Solo. Un Pedro le negó 3 veces. No tenía ninguna esperanza de ver a Cristo vivo de nuevo. Entonces vino Jesús. Por eso el libro de Juan capítulo 20 y versículo 19 dice: y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aleluya. El Cristo resucitado les dijo: paz a vosotros. Entonces los discípulos dijeron que se había presentado vivo, con muchas pruebas, apareciéndoles durante 40 días. Cristo vive. Se le apareció a Pedro. Le habló a Pedro del propósito. Pedro fue testigo de la resurrección de Cristo. Y comenzó el proceso, porque el sepulcro está vacío. Los testigos, los discípulos. Usted sabía que un tribunal basta con que 12 se pongan de acuerdo para declarar inocente o culpable. Pues basta con 12 que dijeron: ha resucitado. Él vive. Y aún el más que no tenía fe, ¿verdad?
Tomás, pues, tocó y cuando tocó sintió las heridas que estaban, ¿verdad?, en sus manos y reconoció que él había resucitado. Y el tercer punto por el cual tenemos la evidencia que Cristo resucitó, la vida de los apóstoles, ¿cómo fue? ¿Cómo cambió? Fue uno radical, que por más que el sistema quería detenerles, ellos no se detenían. Por más que les maltrataran, ellos seguían ¿qué? Predicando el evangelio de la cruz. Estos hombres murieron porque dijeron que fueron testigos de la resurrección de Cristo entre los muertos. Si no fueran testigos al extremo que ellos dieron sus vidas y predicaron el evangelio, ¿usted cree que ellos se hubiesen lanzado por los confines en busca de desprecio de la gente? No, pero en ellos estaba claro algo. Hay una evidencia. Él vive, Él resucitó. Aleluya. Usted sabe que por Pedro no negar la fe y al contrario, predicar acerca del resucitado, fue azotado severamente y luego fue crucificado de cabeza por predicar y hablar de la resurrección de Cristo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X por afirmar que Cristo resucitó, por afirmar que la tumba está vacía. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y desterrado a la isla de Patmos por hablar del Cordero, por hablar del resucitado, por hablar del Rey de Reyes, Señor de señores, por traer esa palabra. Felipe fue azotado y después crucificado por hablar del resucitado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado por hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes por hablar de la resurrección de Jesucristo. Y cada uno de ellos, seguimos enumerando, sus muertes fueron violentas por hablar acerca de la resurrección de Cristo. Tadeo fue asesinado a flechazos, Marcos arrastrado hasta que murió y Pablo fue decapitado. Lucas colgado de un árbol de olivo y Tomás atravesado por lanzas y tirado a las llamas. Estos hombres pasaron por terribles sufrimientos, muertes horribles, porque decían que Cristo resucitó entre los muertos. Los hombres no mueren por algo que no han visto. Y estos hombres vieron a Cristo después que resucitó del sepulcro. Esa es la razón por la que los torturaron, porque les quitaron sus vidas, porque ellos proclamaron: Cristo ha resucitado de los muertos. Y aunque nos costara el dolor, el sufrimiento y les costó la muerte, ellos predicaron el Cristo vivo, el Cristo resucitado, que en esta tarde te dice: yo resucité para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Oh, dale fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Estos hombres no se cansaron. Tan fácil es llamarse apóstol, ¿verdad que sí? Pero cuando vamos al apostolado bíblico, ¿cómo terminaron sus vidas? No estaban en aviones privados, no estaban en hoteles 5 estrellas, no estaban pidiendo ofrendas por noche para poder asistir.
No estaban pidiendo pactos. No estaban pidiendo para orar por las vidas X cantidad para que fueran sanados. No. Ellos estaban predicando el Cristo que vieron en la cruz del Calvario, el Cristo que colocaron dentro de aquella tumba. La tumba está vacía, arrepentidos y convertidos al Evangelio de la gracia que es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Poderoso es el Señor. Hombres que vieron a Jesús. El apóstol Pedro lo vio en la playa y conoció que era Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? El que murió vive otra vez, iglesia. El que murió vive otra vez. Y Él ha roto las garras de la muerte. El que murió vive otra vez. El que murió vive. Porque a Él no le quitaron la vida. Él la entregó. Él la tomó. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Fue un acto de amor para que usted y yo hoy podamos vivir. Porque si Él no se hubiese levantado, hoy usted y yo estuviéramos muertos en delitos y en pecado. Pero cuando Él se levantó, está diciendo: muerte, no tienes parte ni suerte con mis hijos. Ahora mi sangre los cubre. Ahora ellos son más que vencedores. Porque yo obtuve la victoria. Los gané a precio de sangre. Oh, ¿cuántos pueden adorar al Señor? Estos hombres cambiaron de incrédulos, eran cobardes y se convirtieron ahora en mártires sin miedo, porque habían visto a Cristo después que resucitó de la tumba. Ahora no les importaba lo que el sistema hablara. Ahora vemos a un Pedro que no le negaba. Ahora vemos a un Pedro que iba a la hora novena a la oración y se encontraba con aquel hombre que estaba allí cojo de nacimiento, y ahora lo podía mirar junto a Juan y decirle: mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y hoy el Señor nos quiere decir, iglesia, que quizás antes no nos daban nada de esperanza. Antes quizás la familia perdió toda la fe en nosotros. Pero si hoy estamos aquí es por la gracia de Jesucristo. Y Él te está diciendo: levántate y habla que yo vivo. Habla que yo restauro. Habla que yo salvo. Habla que yo vengo de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Tomás lo vio ahí en el cuarto, le llamó maestro y Señor. Puso sus dedos en los agujeros hechos por los clavos y la espada. El que murió vive otra vez, iglesia. El que murió, ni aún la muerte lo detuvo, ni el mismo infierno lo detuvo, porque Él es grande, Él es poderoso y reina por los siglos de los siglos. Él vive. Amén. Por lo tanto, tenemos que caminar como pueblo de Dios. Él vive, nosotros también vivimos. Y podemos mirar al cielo y podemos contemplar su hermosura y poder decir: Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti en adoración, porque te está diciendo: mira, ahora las situaciones que hay en este mundo, Él las enfrentó, Él venció por cada uno de nosotros. Confiemos, porque la tumba está vacía. Él vive, Él te levanta, Él es vuestra resurrección, Él es vuestra fortaleza en esta hermosa tarde. Nosotros como iglesia sabemos y entendemos y creemos por fe. Pero usted sabe algo, en cada uno de nosotros había fe antes. La fe es fruto del Espíritu Santo de Dios. Ningún ser humano se puede salvar por sí mismo. Ningún ser humano puede decir: yo tomo la decisión y yo me voy a salvar hoy. Lo hace solamente el Señor a través de su Santo Espíritu.
Por eso en esta hora creemos, confiamos, hay evidencia bíblica, es palabra de Dios. Por eso todo lo que representa la cristiandad siempre es bien atacado. Por eso usted mira a Oriente y hombres que están llevando el mensaje de fe, de esperanza, hoy les asesinan, hoy los persiguen. Misioneros, evangelistas que están por diferentes lugares, por las selvas, llevando el evangelio de la gracia, hablando de resucitados. Hoy se levanta la persecución en contra de ellos. Usted y yo tenemos la oportunidad de poder adorarle con toda libertad. Ha llegado el tiempo, este es el año de la cosecha. Hablemos del Cristo que no se quedó en la tumba, sino que resucitó, se levantó. Y si hoy estamos aquí es gracias a Cristo. Hablemos de Cristo. Amén. Hablemos de resucitados. Hay pruebas. Hay evidencia. La pregunta es, ¿qué Él ha hecho por cada uno de nosotros? Muchas cosas, ¿verdad? Si estamos aquí, es porque resucitó. Y creemos. Y Él vuelve. Amén. Él vuelve. No sabemos el día ni la hora, pero Cristo viene. Dios te bendiga, este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.